representa a las 52 universidades públicas del país y está presidida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representada por su rector Orestes Cachay Boza. Gracias a la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, que representa a 11 universidades, 22 institutos de educación superior tecnológicos y 6 escuelas de educación superior, y está presidida por la Universidad San Ignacio Loyola en la persona de su CEO, Juan Manuel Ostoja. Muchísimas gracias, como no, también a los auspiciadores oficiales de este importante evento, la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, y la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú, Asiste Perú. Agradecimiento muy especial sobremanera a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori Gucci de Fuerza Popular y Pedro Castillo Terrones de Perú Libre por permitir la presentación de sus equipos técnicos en educación. A continuación, presentamos a un gran amigo del sector educación y que ha sido designado como moderador por su idoneidad y transparencia, como es el maestro Yamauta Idel Wexler. Él es educador, bachiller en educación, profesor de ciencias con estudios de maestría en calidad educativa, profesor de aula en colegios públicos durante 34 años, docente, tutor, coordinador y director del Colegio Privado León Pinelo durante 35 años, especialista muy conocido en políticas públicas, gestión de educación, tutoría, currículo y evaluación. Ha publicado artículos y libros sobre temas educativos. Entre los importantes tenemos Notas de un Educador 2007, Reflexiones Comprometidas 2011, Enseñar y Aprender 2014, Militancia Educativa 2015 y Gobierno Educativo 10 claves en el 2018. La idoneidad del doctor Idel Wexler está garantizada porque posee condecoraciones por servicios distinguidos a la educación por el Congreso de la República en el 2011 y a la Patria por la Cancillería 2011. Posee la distinción de Gran Cruz 2011 y el título de doctor honoris causa por la Decana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2018, de la UNIFE 2011, así también como el doctor honoris causa de varias universidades públicas y privadas. Único peruano en vida que recibió las palmas magisteriales en los grados de educador 1990, maestro 2002 y Amauta 2017. Ha sido director adjunto de la Dirección General de Educación Primaria y Secundaria del Minedu 1987, viceministro de Educación 2000, 2001, 2004, 2011 y ministro de Educación septiembre 2017 y abril 2018. Es fundador y integrante ratificado en el periodo 2020-2026 del Consejo Nacional de Educación. Por estos motivos, la organización compuesta por la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP y FIPES han considerado la idoneidad de este gran maestro. Adelante, don Idel Wexler, y a partir de ahora queda usted a cargo del debate técnico de equipos de educación de las agrupaciones políticas Fuerza Popular y Perú Libre. Adelante, doctor Idel Wexler. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos y amigas que están participando en este debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y de Perú Libre. En esta ocasión, los equipos técnicos que van a participar en los diversos bloques que luego voy a señalar son profesionales de alta valía. Por Fuerza Popular intervendrá Gustavo Nakamura, educador y filósofo con más de 15 años de experiencia en el sector educativo, en el ámbito público y privado. Experiencia en gestión de la educación y políticas educativas, docente en Paraguay, España, República Dominicana y México, y actualmente es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas y regidor accesitario de Lima Metropolitana por Fuerza Popular. Luego tenemos por el partido Fuerza Popular, que también intervendrán en el programa que luego les haré conocer. El señor Guillermo Molinari es viceministro de Gestión Pedagógica, psicólogo con estudios de maestría en docencia universitaria, con especialización en dirección y gestión educativa
en la realidad y desarrolló estudios de pregrado en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha desempeñado cargos referentes al Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente del Ministerio de Educación y ha sido también director de Educación Superior Pedagógica del Minedu. Luego tenemos al señor Paul Neira, educador y sociólogo, especialistas en política pública, educativa y reforma de sistemas educativos. Es candidato a doctor en educación en el departamento de currículum del Teacher College, Columbia University. Fue consejero del Consejo Nacional de Educación del Ministerio de Educación del Perú y durante su nombramiento participó en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Y por último, por Fuerza Popular, la señora Miriam Ponce, doctora en Educación por la Universidad San Martín de Porras, también ha hecho estudios en España en alta especialización, se desempeñó como asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica en el Ministerio de Educación y fue directora general de Educación Básica Regular del 2005 al 2011. Estos son los profesionales del equipo técnico de Fuerza Popular que luego intervendrán de acuerdo a la pauta que señalaré luego. Por Perú Libre van a participar también destacados profesionales que constituyen el equipo técnico de esta agrupación. En primer lugar tenemos el doctor Juan Cadillo León, docente con 25 años de experiencia educativa en el aula. Se ha desempeñado como docente universitario y en la educación básica regular. Ha sido reconocido con las palmas magisteriales en el grado de maestro. Fue considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo. Ganó el Premio Nacional de Cultura 2018. Igualmente, hay que decir que ha sido especialista o asesor externo de la Fundación Telefónica y ha sido presidente últimamente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana hasta el 2021, el FONDEP. También otro profesional que expondrá por Perú Libre es el señor Joel Troncos Castro, educador con estudios de maestría en educación superior y con experiencia en formación tecnológica y gestión educativa. Ha sido director por 10 años de la asociación CHIRA, gestionando el Centro de Formación Tecnológico Binacional de Piura. Se ha desempeñado como docente rural, funcionario de educación y especialista educativo en entidades de cooperación para el desarrollo. Ha publicado diversos textos referidos a la formación técnica y educación rural y ha participado en la elaboración y evaluación de proyectos educativos. Finalmente, el siguiente profesional que forma parte del equipo técnico de Perú Libre es el doctor Wilmer Ortega Chávez, doctor en Ciencias de la Educación, investigador, conferencista internacional y nacional, asesor y consultor en gestión de calidad, presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas Huánuco, Perú, miembro de la Sociedad Hispana de Investigadores y docente calificado de CONCITEC, Perú. Como podrán apreciar todos ustedes, los profesionales que van a participar hoy en este debate técnico son
líderes educativos que van a tener la oportunidad de ver y escuchar cada uno de ustedes. Para conocimiento de los señores participantes de los dos partidos políticos que aspiran a llegar al gobierno nacional del Perú, y para todos los que están en contacto con nosotros, la metodología de este debate estará constituido por 3 bloques. El primer bloque, que se referirá a educación básica, incluyendo ruralidad, interculturalidad, bilingüismo, etcétera, y educación técnico-productiva e institutos y escuelas de educación superior. El siguiente bloque, número 2, tratará sobre la educación superior universitaria. Y el bloque 3, que estará referido a lo que es fundamental en el sector educación y en el gobierno educativo, que tiene que ver con la gestión institucional, la gestión pedagógica, pero también el financiamiento y la gestión presupuestal y, por supuesto, en estos tiempos, también sobre el tema de la conectividad para la educación a distancia y también para la educación semipresencial o presencial en la búsqueda de generar modelos pedagógicos creativos e interactivos. Digo esto para, antes de dar el uso de la palabra a cada uno de los distinguidos profesionales de ambos partidos, quiero decirles que la Universidad Peruana en general, que está organizando este evento, como ANUP, como FIPES, como ASUP y como ASISTE, tienen claridad que hay que desarrollar cada día mayores esfuerzos para formar buenos egresados. ¿Qué duda cabe? Pero también para aumentar la investigación producida. No menos importante es la transferencia social, científica y tecnológica que permanentemente deben desarrollar las universidades. Pero eso no es suficiente. La academia peruana, que está incluida en el quehacer del sistema universitario nacional, tiene la misión de generar ciudadanía democrática, de generar todo lo que se requiera al conocimiento de los temas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y en este caso, estas instituciones, la academia universitaria, no podía estar exento, porque la Universidad Peruana en su conjunto tiene que contribuir al desarrollo educativo del país y contribuir al desarrollo de la ciudadanía y el desarrollo sostenido del país. En este marco es que les agradezco a los señores participantes de este panel, porque este evento está siendo presentado en la mayoría de universidades del Perú y desde luego por el Facebook principal de FIPES y de la ANUP. Un saludo para todos. Ahora sí, pasamos al bloque 1. Educación básica, ruralidad, interculturalidad y bilingüismo. Este tema será tratado en primer lugar por la señora Miriam Ponce, quien tiene 5 minutos para su exposición. Adelante, doctora Miriam Ponce. Muy buenos días, muchísimas gracias. Hay 2 aspectos que se van a priorizar en educación básica. El primero es el cierre de brechas en educación.
Y el segundo, el derecho de todos a una educación con igualdad de oportunidades. Una de las brechas que vamos a priorizar es la brecha de infraestructura. Atenderemos el saneamiento físico y legal de los locales y terrenos existentes, la construcción de 3.000 escuelas, mejoraremos las infraestructuras que se requieren. El Ministerio de Educación ha realizado un diagnóstico en octubre del 2020 que identifica como inadecuadas el 89% de los locales de educación inicial, 94% en primaria, 89% en secundaria y 91% en básica especial. Otra brecha importante es la de conectividad. Según el INEI, el 40% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a Internet y en el área rural solamente el 5%. El Perú ya cuenta con una red dorsal y hoy solo se utiliza el 3.2% de su capacidad instalada. Entonces vamos a priorizar la última milla. ¿Qué es esto? El cableado en los pueblos, coordinando con los operadores, sumando esfuerzos con el sector privado. Otra brecha importante es el acceso digital a recursos tecnológicos y educativos. Por eso, aseguraremos la canasta tecnológica para aprender. Esto incluye las tablets, que ya han sido adquiridas por la gestión actual, pero que tendremos que revisar su software y los contenidos educativos para que se adecúen a cada nivel. Incluiremos un smartphone con acceso a Internet de manera paulatina. Y en zonas rurales se pondrá en marcha los telecentros de acceso a la información para el aprendizaje. Y hay experiencias que conocemos como el caso de Apurímac, por ejemplo, ¿no? Y haciendo en cada región el uso de la capacidad instalada con la que ya se cuenta. El éxito de la educación a distancia no solamente es suficiente si tenemos o no tenemos conectividad y recursos, sino también depende del uso correcto de estas herramientas digitales. Por eso, se impulsará un programa de aprendizaje digital para los docentes del siglo XXI. Los procesos de enseñanza deben estar centrados en el alumno, con un énfasis práctico que le genere aprendizajes significativos, fomentando el trabajo colaborativo y el desarrollo de su pensamiento crítico. No se trata de replicar la clase presencial en una clase virtual, como lo hemos venido viendo en muchas escuelas. Todos los esfuerzos de formación docente serán posibles en la medida que dejemos de lado tanta burocracia, que obliga a muchos maestros, y ustedes lo saben, a hacer informes de manera indiscriminada. Tenemos que concentrarnos en los aprendizajes. El retorno a la presencialidad, en coordinación con el sector salud, se irá evaluando este retorno en la medida que se aseguren las condiciones sanitarias. Todos los docentes van a ser vacunados para fortalecer el retorno a la presencialidad. En educación inicial, tenemos que retomar la obligatoriedad de este nivel. Su efecto es preventivo y compensador de las dificultades de aprendizaje y desarrollo. La asistencia a la educación inicial está asociada con un mejor rendimiento durante la educación primaria y secundaria. Hay muchos estudios que señalan que la educación inicial es el segundo factor más importante al rendimiento de los estudiantes de segundo grado. Por eso mantendremos y mejoraremos los programas existentes que se orientan a mejorar la cobertura, por un lado, que ha sufrido en esta pandemia una caída muy importante, y la calidad de su nivel, privilegiando el desarrollo infantil de los niños. Lo importante y lo más elemental es que nos fijemos en el impacto de estos servicios en los niños. Se entregarán paquetes integrales para niños de 0 a 5 años, donde educación, salud, alimentación y apoyo familiar estén presentes. Daremos continuidad a estos programas que ya los conocemos, Una Más, Caliguarma, de forma integral, pero también de manera intersectorial. Tenemos que priorizar en este sentido a las zonas rurales y a las zonas más vulnerables de las zonas urbanas. El ciclo 1 también es fundamental. Si bien el acceso es bajo en general, la cobertura para la lengua diferente al castellano es menor todavía. Entonces necesitamos mejorar y expandir servicios de atención y educación de la primera infancia para niños de 0 a 2 años, sobre todo en situaciones de pobreza y pobreza extrema. En educación primaria, en los últimos 3 años hay una brecha enorme en los aprendizajes. Hemos retrocedido 12 puntos porcentuales solamente en el caso de comprensión lectora. ¿Se imaginan en pandemia? Por ello tenemos que implementar un kit educativo diversificado, ¿no? que conste de cuadernos de trabajo, clases grabadas, con dispositivos electrónicos donde cuenten con tablets pero sin conectividad. No podemos esperar a que se comiencen a hacer las redes de conectividad. Tenemos que empezar ya. Vamos a fortalecer capacidades docentes y priorizaremos competencias en las áreas de comunicación, matemática, pero también en ciencias y el desarrollo personal de nuestros estudiantes. Vamos a enfatizar un modelo pedagógico para el país que ayude a los docentes a innovar. Educación secundaria ha sido muy poco discutida en el Perú. Más del 70% de los estudiantes no matriculados en educación básica son de este nivel. Y hay 2 causas principales, los problemas económicos y el hecho de que estén trabajando. Por eso vamos a promover un modelo de educación técnica que termine su educación básica con una opción laboral, que les permita enfrentar el trabajo.
Muchas gracias, señora Miriam Ponce. Damos el pase ahora para tratar el tema de educación técnico-productiva, institutos y escuelas de educación superior, también por un tiempo de 5 minutos. Adelante, señor Guillermo Molinari. Muchas gracias. De acuerdo a la data que nosotros tenemos, vemos que el Perú cuenta con 1.653 CEPROS. 808 son de gestión pública, 847 son de gestión privada y atienden a más de 250.000 estudiantes. Pero es importante que indiquemos que el itinerario formativo de un CEPRO contempla el 80% de parte práctica y el 20% de clase teórica. Y como consecuencia de la pandemia, este se ha visto alterado y dado que la educación ha pasado a ser totalmente virtual, afectando, un lado, los logros de las competencias requeridas, pero también, por otro lado, la matrícula se ha visto mermada en más del 40% aproximadamente. Cabe precisar que los CEPROS forman a miles de jóvenes de escasos recursos económicos que buscan insertarse en el mundo laboral en corto tiempo. Frente a esta situación, Fuerza Popular orienta todos sus esfuerzos, primero, a reducir las tasas de deserción y abandono de los estudiantes, asegurando su reincorporación y culminación de sus estudios de manera paulatina, asegurando condiciones de bioseguridad, distanciamiento, educabilidad para el desarrollo de las competencias técnico-productivas. Asimismo, vamos a articular la educación secundaria y la educación técnico superior productiva, desde los CEPROS, que permitan certificar de manera modular y les habilita una opción laboral a los egresados de la secundaria. Vamos a articular la educación comunitaria con la educación técnica productiva, a fin de reconocer los saberes sobre las actividades productivas, cuidado del agua, crianza de animales, fortalecimiento de la ciudadanía, certificando las competencias de estos ciudadanos. Hay que fortalecer el trabajo coordinado de los CEPROS, las empresas y el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para el cierre de brechas laborales. En el caso de los institutos de educación superior tecnológica, la data nos indica de que existen 785 institutos superiores tecnológicos, entre públicos y privados, que atienden aproximadamente a 380.000 estudiantes. En el 2017 se inició un proceso de licenciamiento para los institutos públicos y privados. A la fecha, el Minedu solo ha podido licenciar a 91 de estos institutos, desestimando las solicitudes de 88 de ellos. Se han logrado licenciar de estos 91, 85 corresponden al sector privado y 6 solamente al sector público. Los institutos con licenciamiento denegados tienen como plazo 1 año para levantar estas observaciones. Las necesidades de reactivación económica demandan que en estos momentos la participación en actividades laborales del personal técnico especializado en un 80%, frente a un 20% del nivel universitario. Lo contradictorio es que mientras el país requiere más técnicos, hay posiciones que pretenden que todos los estudiantes que egresan de la secundaria tipo academia, preuniversitaria, accedan directamente a la universidad, reforzando las posturas que no valoran la educación superior tecnológica. En este caso, desde Fuerza Popular nos proponemos revisar y acelerar el proceso de licenciamiento que establecen las medidas de fortalecimiento de gestión de los institutos y las escuelas de educación superior tecnológica. Asegurar la reinserción de los estudiantes de estas instituciones y duplicar las becas y créditos educativos de manera anual que permitan cubrir el déficit de técnicos que tiene el país entre 200 y 300.000 puestos. Optimizar las carreras profesionales técnicas en función de la demanda laboral en los sectores productivos y agropecuarios en las regiones. Articular estas instituciones, las empresas y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno para el cierre de brechas tecnológicas a través de una campaña de promoción de la educación tecnológica a nivel nacional. E implementar una masiva educación técnica secundaria en alianza con institutos y escuelas licenciadas. Para el tema de la educación superior pedagógica, nosotros encontramos que hay aproximadamente 178 institutos superiores que atienden a un promedio de 45.000 estudiantes. El decreto de urgencia 017 y normas posteriores en el marco de la ley 3512 establece medidas para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes, con el fin de fortalecer el desarrollo profesional docente y sus acciones de estrategias institucionales. Pero lo que pasa es que una gran mayoría de estas instituciones no cumplirían con los estándares de calidad,
que solicita el Ministerio de Educación. El 80% de los institutos no tiene infraestructura adecuada y en muchos casos algunas instituciones no tienen el número suficiente de carreras. Con ello, gran parte de los mismos cerrarían. La situación de los docentes formadores también nos presenta una situación crítica, en la que encontramos que solamente hay 1.120 nombrados y se requieren 2.400 en total. En el año 2018, en febrero, se logró el incremento de remuneraciones de los docentes formadores nombrados. Muchas gracias, señor Guillermo Molinari, por su intervención. Corresponde ahora dar el uso de la palabra a los representantes del partido Perú Libre. Y en ese sentido, para tratar los mismos temas, doy el uso de la palabra por 5 minutos al señor Juan Cadío. Adelante, profesor Cadío. Ponga su sonido, su micro. ¿Silencio? Ok. Adelante. Muy buenos días, ciudadanas y ciudadanos. La educación básica es un aspecto fundamental. La realidad ha cambiado y no estamos respondiendo a las necesidades y demandas actuales de la educación para garantizar los derechos de todos los peruanos. Por ello es muy importante pensar y ver de manera distinta. Es necesario formar programas y redes educativas de acompañamiento pedagógico y mejores prácticas docentes y entre escuelas. También requerimos el fortalecimiento de la capacidad y los programas de innovación educativa. Un desarrollo piloto de estas iniciativas y una inversión en las mejores propuestas en realidad podrá desarrollar una educación de abajo hacia arriba. Es necesario un programa nacional de innovación en educación básica, con incubación de ideas, iniciativas, asesoramiento, especialización, recursos y acompañamiento. Y esto a la vez es que no respondemos a esta realidad, nos vuelve menos competitivos y tenemos en realidad un menor acceso al mercado laboral. Por ello es muy importante fijar la educación de manera distinta. Lograr que la educación inicial, primaria, secundaria y técnica basada en un modelo de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemática y humanidades, llamada STEAM-H, para contar con una población que desarrolle sus competencias y tenga la capacidad de generar riqueza sostenible para nuestro país. Ello implica también tener una mejor efectividad con los jóvenes. Implementar comunidades de fabricación digital de uso local, lo que comúnmente se llama Fab Lab. Aprender chino, inglés, educación financiera, desarrollar y pensar en cursos MOOC, desarrollar inteligencia digital, lo llamado el pensamiento computacional. Es hora de ver distinto y no simplemente fijarnos siempre solo y centrarnos en la lectura y en la matemática. La lectura y matemática son dos aspectos muy importantes, pero también tenemos que dar oportunidades a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de una manera distinta. Es importante también darnos cuenta que la pandemia nos ha golpeado profundamente. Tenemos cerca de 6.195.000 estudiantes, y de ellos el 11% ha salido del sistema o está a punto de hacerlo. Por lo tanto, necesitamos un sistema de educación mixta, que puede ser virtual y presencial o combinada, que aproveche lo que sabemos de la educación presencial, pero también de las competencias digitales desarrolladas por los maestros, recuperar esas competencias y no olvidarlas. Es importante también asegurar la conectividad dentro de las instituciones educativas cuando hay este retorno. A la vez necesitamos un modelo seguro de retorno escolar. Aquí debemos, para cumplir esto, declarar el acceso a Internet como un servicio público y dar acceso gratuito a las escuelas. Desarrollar o darle punch al aprendo en casa. Desarrollar cursos MOOC, estrategias dentro del aula y también pensar en los módulos al estilo de Escuela Nueva, desarrollada en Colombia. Es necesario tener maestros vacunados, estudiantes con comorbilidades también vacunados, porque si no se les vacuna a ellos, por lo general, corre el riesgo de que se nos pierdan.
Es también importante entender las brechas e inequidades, la discriminación y la vulnerabilidad. Es importante que las escuelas cuenten con presupuestos variables, porque no puede ser que por falta de alcohol se cierre una escuela. También necesitamos programas de recuperación de capacidades. Tenemos que atender a las niñas, pero no con un sentido siempre de sexualidad, sino entendiendo que son factores muy importante desarrollar la parte cognitiva. Es importante que las niñas entren al STEAM, porque por lo general en las escuelas y en las universidades solo tenemos un 15% que escogen carreras de ciencias. También es muy importante el fortalecimiento y revaloración de la carrera docente. Es un elemento clave para garantizar el funcionamiento de una educación básica de calidad. Ningún maestro se debe quedar, debemos buscar un sueldo digno. Asimismo, es importante y relevante poder desarrollar el sistema que oriente o busque que las escuelas unidocentes y multigrado respondan también a estas necesidades y a estas aspiraciones de una educación de calidad donde nadie se debe quedar. Gracias. Muchas gracias, profesor Cadillo. Como corresponde, en este intercambio de puntos de vista, se ha considerado por el partido Fuerza Popular al señor Guillermo Molinari para que... Falta mi participación. Sí, perdón. Antes de eso, le corresponde al señor Joel Troncos Castro hacer uso de la palabra sobre el primer tema. Adelante. Gracias, doctor Bedler. Buenos días a todos y a todas, a los presentes y a quienes nos siguen por el Facebook. Bueno, mi participación es sobre el tema de formación tecnológica. Hay que partir de un hecho de que tenemos una formación tecnológica fragmentada, ¿no? Es decir, lo que nosotros apostamos desde Perú Libre es a construir un sistema de formación tecnológica que permita revalorar la formación técnica de manera que sea tan potente como la universitaria, ¿no? Y eso significa aportar al desarrollo de las personas y a la transformación productiva del país, ¿no? En el Perú necesitamos más técnicos y de buena calidad, ¿no? Porque la formación técnica tiene un impacto positivo en el desarrollo de las personas y en su realización. Y obviamente vamos a tener mejores servicios y vamos a aportar a transformar el Perú, que es un exportador de materias primas. Entonces, obviamente la formación tecnológica al servicio del desarrollo del país es esencial, ¿no? Y para ello necesitamos construir un sistema de formación tecnológica articulado desde la secundaria, los CEPROS y la educación superior tecnológica a nivel de tecnológicos y escuelas tecnológicas, ¿no? Pero también necesitamos que estos centros de innovación, de formación tecnológica, sean a la vez centros de investigación e innovación tecnológica para que aporten con tecnología y desarrollo al país. Y eso implica también asegurar los medios, ¿no es cierto?, de la conectividad para todos los estudiantes como un derecho, ¿no? No como un regalo, sino como un derecho, ¿no? Pero también asumir una responsabilidad complementaria, que es apoyar a los estudiantes egresados en sus procesos de reinserción laboral con emprendimientos. Hay muchos ministerios con muchos fondos concursables para emprendimientos. Ahí están los jóvenes tecnológicos que pueden poner en valor, ¿no es cierto?, sus capacidades técnicas para esa primera chamba. Y desde el nivel secundario nos preocupan algunos temas. La secundaria técnica se ha destruido en los últimos 30 años. Justamente el diseño del gobierno Fujimori colaboró con la destrucción de la secundaria técnica, ¿no? En el país, actualmente más de 150.000 chicos terminan la secundaria y no van a la educación superior. Y hay una responsabilidad ética y moral, técnica del Estado de generar esas capacidades para esos jóvenes que terminan la secundaria y necesitan un proyecto de vida, ¿no es cierto?, con capacidades para insertarse en el mundo laboral, para generar emprendimientos, ¿no? Y apostamos a construir ese sistema de formación técnica de la secundaria, también descentralizando competencias. No desde el ministerio y de la burocracia se puede regular todo. Hay que centralizar competencias a las regiones. Necesitamos implementar espacios de práctica para los chicos. Hay que invertir en la secundaria técnica a nivel de materiales. Y una cosa muy esencial, por más de 30 años, en general, no hay docentes de formación tecnológica en el Perú, ¿ya?
las escuelas de pedagogía han estado cerradas porque obviamente la educación para el trabajo con solo 2 horas era un relleno en el currículo. Y se requiere justamente revalorarlo, ¿no es cierto?, con secundarias técnicas, con certificaciones, pero necesitamos docentes. Y aquí es fundamental la articulación entre los pedagógicos y los tecnológicos para proveer de esos docentes que necesitamos. Los CEPROS han sido eternamente descuidados. Nos parece hasta cierto punto irresponsable que los CEPROS pasen a un proceso de licenciamiento sin haber reinvertido en ellos. El Estado no ha invertido lo suficiente, el Ministerio no, lo saben nuestros interlocutores de Fuerza Popular, porque han sido parte de la gestión burocrática en los últimos 20 años. No ha habido inversión directa hacia los CEPROS. Es evidente que si no inviertes en mejorar capacidades, en equipamiento tecnológico, ¿no es cierto?, ¿cómo lo vas a licenciar? Porque lo vas a jalar, ¿no? Entonces, es obvio que se requiere ahí una inversión, ¿no?, en CEPROS, y creemos que los fondos de Cano, que están para los tecnológicos y que no se concretan, deben ampliarse también a los CEPROS con un programa de inversión también directa para su equipamiento tecnológico y para fortalecer las capacidades tecnológicas, porque a veces desde el ministerio se abusa más en la parte de formación pedagógica y se descuida esa otra parte que es la formación tecnológica de los docentes, porque ellos son tecnólogos de profesión, pero necesitan estar participando de procesos de actualización, ¿no? Y es importante partir de algunas experiencias aquí a nivel de CEPROS. Hay experiencias muy valiosas en muchos lugares del país, ¿no es cierto?, de experiencias de formación técnica vinculadas a contextos ecológicos, culturales y productivos que merece la pena revalorar. En el caso de los tecnológicos, nosotros consideramos que es importante avanzar a un proceso de... Muchas gracias, estimado señor Joel Troncos. Como les decía antes, yo ya estaba apurado, hay un espacio en cada bloque donde los técnicos de uno y el otro partido pueden comparar las posturas que acaban de escuchar y pueden agregar, pueden criticar y también coincidir. En ese sentido, vamos a pasar a las dúplicas y al tipo de presentación que acabo de anunciar al señor Guillermo Molinari por Fuerza Popular, que tiene 2 minutos. Bien, gracias. Yo agradezco que haya mencionado muchos de estos aspectos en los cuales coincidimos con el profesor Troncoso. Dotar a las escuelas de infraestructura, de recursos tecnológicos, a tantas escuelas y institutos. También asignar los presupuestos para implementar la carrera pública de los docentes en la educación superior, ¿no? Lo que permitirá implementar las plazas docentes requeridas y asignar los presupuestos. Revisar y actualizar los diseños curriculares, atender la demanda de los docentes. Pero quiero recordarle al señor Troncoso que precisamente en los últimos años sus aliados son los que han estado implementando esta política de licenciamiento, no Fuerza Popular. Segundo, que no son 150.000 los que egresan de la educación secundaria, son 350.000. Y tercero, que no se contradice con su líder al decir él que se va a preparar a todos los estudiantes para que ingresen a la universidad. Creo que eso no les va a permitir precisamente alcanzar lo que usted está proponiendo. Entre ellos, el aspecto importantísimo de atender la demanda de formación docentes para el ámbito intercultural bilingüe que faltan en los pedagógicos, y en el caso de los tecnológicos, el asegurar la situación de los maestros para poder lograr una sólida formación técnico y técnico-productiva para el país. Es importante que revisen esa información y esa data. Parece que no la tienen clara. Gracias. Muchas gracias, señor Guillermo Molinari. Le corresponde ahora hacer el uso de la palabra al señor Juan Cadillo de Perú Libre, con una salvedad. Por temas que hubieron al comienzo con el sonido, solamente utilizó 7 minutos en su presentación. Con el ánimo de ser equitativos, va a tener usted en esta oportunidad 3 minutos para la dúplica. Muchas gracias. Es importante reconocer que los que manejan la data ya, yo creo que la manejan tan bien
y han sabido utilizarla, porque forman parte de este sistema que ha estado en los altos cargos. Es verdad que Pedro Castillo ha dicho que lo que busca es un sistema que aliente a las personas a llegar a las universidades. Pero como técnicos nosotros sabemos que debemos orientar a las personas que no conocen sobre estos temas la importancia de la educación técnica y la importancia de la educación para la formación y el trabajo en la vida. En ese sentido, sabemos muy bien que en el ánimo democrático y el ánimo de la conversación y de ofrecer soluciones, de seguro que Pedro Castillo va a modificar lo que piensa y fundamentalmente va a orientar estos presupuestos adecuados hacia los objetivos que estamos planteando. También para mí es importante reconocer que los grandes que manejan la data han formulado el proyecto educativo nacional. Un proyecto educativo nacional muerto. ¿Por qué? Porque no tiene objetivos, no tiene indicadores, no tiene metas y no tiene presupuestos. Entonces, para nosotros es importante la reformulación de este proyecto educativo nacional, de manera que tenga estos elementos que le permitan efectivamente ser un elemento vivo y de cambio trascendente. También yo quiero dirigirme al aspecto de la educación digital. No es cuestión de colocar tablets, no es cuestión de pensar que con cursos vamos a desarrollar competencias digitales en todos los maestros. En realidad las competencias digitales se desarrollan en función de la propia necesidad que tiene el ser humano. Es por ello muy importante que nosotros pensemos en el uso efectivo. Y bien es cierto, tenemos cursos de formación y debemos desarrollar cursos de formación para maestros, a la par tenemos que desarrollar cursos de formación orientados a los estudiantes. Es clave e importante desarrollar esta metodología de aula invertida en sus diferentes formas. El gran problema que nosotros tenemos es que por lo general el Ministerio de Educación, una vez que dicta una norma, la quiere dictar para todo el país. Y para nosotros es importante reconocer el factor de las regiones. Las regiones tienen que ser, o tenemos que tener una vista totalmente descentralizada de lo que estamos planteando. También es un elemento clave que nosotros empecemos a revalorar el aspecto de la mujer. La mujer, en realidad, más allá, como les dije, del sexo, hay un elemento que está orientado hacia la parte de poder utilizar la ciencia, la tecnología, la matemática, el arte. Y a veces nos hemos olvidado que desde la escuela, por lo general, como maestros también, hacemos que la mujer no tenga estas oportunidades. Y también este elemento se genera porque muchas de las maestras no han desarrollado las habilidades digitales ni las habilidades orientadas a la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática. Por ello es muy importante que nosotros empecemos a pensar que la educación virtual, a través de todos estos elementos que vienen generando, tenemos que ya utilizarlos, no esperar 10 años más para pensar en una educación digital totalmente distinta. Sabemos que existen problemas para poder llegar. Sabemos que un elemento clave es la motivación del estudiante. Y por eso es muy importante generar este sentido de que el estudiante tiene que sentir que puede. Y por ello debemos desarrollar todo un programa de salud mental que nos permita superar la pandemia. También es muy importante que efectivamente podemos tener algunas equivocaciones, fallos, porque como decimos, a veces la data no es... Muy bien, señor Cadillo. De esta manera hemos concluido el bloque número 1. Sin embargo, antes de pasar al bloque número 2, quiero hacer notar a los técnicos de ambos partidos que en el Perú, el 2007, se aprobó por resolución suprema el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y el 28 de julio se ha aprobado el Proyecto Educativo Nacional al 2036, que es un documento rector para los desarrollos correspondientes en las diversas áreas, no solamente por el Ministerio de Educación, sino también por las organizaciones descentralizadas. El Proyecto Educativo Nacional es un documento de cumplimiento obligatorio y ha sido trabajado por todas las instituciones del Estado y la sociedad civil con propósitos, orientaciones
estratégicas y también con impulsores. Digo esto para conocimiento de los técnicos que nos acompañan, pero también para todos los que están participando en este debate. Muy bien, hecho este comentario adicional, vamos a pasar al bloque de la educación superior universitaria, que ha estado ya también en el bloque anterior de alguna manera planteado, y para ello ahora es al revés. Va a comenzar Perú Libre y después vendrá Fuerza Popular, luego Perú Libre en las dúplicas y Fuerza Popular. Por eso es que a continuación presento al señor Wilmer Ortega Chávez para que haga uso de 8 minutos sobre el tema educación superior universitaria. Adelante, señor. Gracias. Wilmer Ortega. Gracias, doctor Idel. Un saludo cordial a cada uno de los oyentes y creo es un escenario para poder compartir y debatir el destino de nuestro país sobre las universidades. Voy a empezar. La educación de calidad es aquella que no discrimina a nadie. Es un eslogan tomado desde la Revolución Educativa de Perú Libre, y viendo los puntos críticos de nuestras universidades en nuestro país, por experiencia, estructuras que debemos mejorar. Primero, sabemos que en las universidades hay poca inversión y sobre ello carecemos de infraestructura de alto nivel para que los estudiantes estén en las condiciones básicas de calidad. Asimismo, requerimos también que tenemos que mejorar la calidad académica. Sabemos que SINEACE, SUNED y Ministerio están vinculados a este trabajo. Sin embargo, las universidades aún siguen abandonados por estas entidades en su rol rector, que no cumplen una labor esencial. Viene una gran preocupación en nuestro país: la inserción laboral de nuestros jóvenes que salen de las universidades públicas. ¿Dónde terminan y dónde es el escenario del trabajo laboral? Pese a que está dentro de la política educativa del país, contemplada en el Proyecto Educativo Nacional, sin embargo, hay una brecha que no está cerrada, no se trabaja esa brecha. Muchos jóvenes de las universidades terminan en exclusiones de inserción laboral, muchas en las empresas privadas y otros en las empresas informales. Entonces, por lo tanto, Perú Libre propone una mayor inversión en educación universitaria, una mayor calidad académica en la formación docente en las universidades como estrategia de mejora continua, y también garantizar una inserción laboral de los estudiantes en ámbito de su desempeño que viene formándose cada universidad de acuerdo a las facultades y carreras. Sabemos que la tendencia de la educación superior en el Perú es de menor competencia hacia el mundo. Entonces tenemos una brecha muy compleja para poder internalizar este reto. Perú Libre propone que esta brecha debe componerse como una alianza estratégica, no solo de gobierno, sino una alianza estratégica con las empresas privadas, donde las empresas privadas deben cumplir un rol protagónico de contribuir también a la mejora continua de las universidades del Perú. Básicamente a las universidades públicas, quienes están en las 24 regiones de nuestro país. Sabemos que los cambios estructurales demográficos de la población universitaria también es compleja. ¿Qué propone Perú Libre? Perú Libre propone que las universidades deben articular normas desde ministerios, SINEACE, SUNED, Minedu, para mejorar, para dinamizar responsabilidades, que no se genere un conflicto dentro de nuestro país. Para ello, la problemática regional, la problemática nacional, desde el gabinete no se conoce la realidad. Si ustedes llegan a las universidades del Perú, en todos los rincones de las universidades del Perú hay muchas necesidades. Sobre esas necesidades, ¿qué hacer? No podemos ofertar calidad de servicio cuando no hay calidad
de infraestructura y cuando no hay calidad humana. ¿Qué se requiere entonces? Revertir esas brechas. Para eso hay que proponer, Perú Libre propone un mecanismo de mejora continua, permanente, hacia esas brechas de las problemáticas encontradas en todas las universidades de nuestro país. Sin embargo, las universidades tienen ciertas funciones esenciales. Uno, la formación profesional, que es la base primordial. Investigación, extensión universitaria, proyección social. La educación continua permanente, que está basado en contribuir al desarrollo humano. ¿Cómo potenciar esto? Propone Perú Libre financiar alianza Estado, Universidad, Empresa. Esa articulación que CONCITEC propone con los patentes, que garantiza que estas universidades también tengan esas oportunidades de patentar con las empresas privadas y públicas en vínculo con el Estado hacia el exterior. Entonces en nuestro país se debe generar eso. Para eso tenemos que financiar alianzas con el Estado. Asimismo, propone Perú Libre fomentar alianza estratégica con las universidades públicas y privadas. No debemos estar desvinculados porque trabajamos sobre una ley, una norma. Y yo creo que cada uno no puede buscar su destino para el desarrollo del país, sino que hay que integrarnos para cerrar esas brechas de que la educación en el Perú crezca y que la inserción laboral se asegure en función a esas tendencias. Asimismo, propone Perú Libre garantizar el desarrollo sostenible y la preservación del planeta. ¿A través de qué? A través de la investigación, desarrollo e innovación sobre la biodiversidad. ¿Qué proponemos? En cada universidad de nuestro país se debe implementar laboratorios de alta tecnología. ¿Para qué? Para cerrar esas brechas que ahora estamos viviendo. Mira, como rol social de las universidades, ¿qué cumple sobre esta pandemia? No hay. Entonces, compatriotas, se pide también que en el país se incorpore laboratorios de alta tecnología, no solo en Lima, sino también en las regiones de nuestras universidades. ¿Qué más? Se va a generar un régimen de pasantía de visita a universidades para la mejora continua en la gestión del desarrollo profesional. Se propone también que este fondo del canon minero, o los canos que vienen para las universidades, se plantean mecanismos de compras y contrataciones especialmente para la mejora de la universidad, no para otro gasto que no va a dar beneficio a la universidad. Sin embargo, tenemos muchas debilidades en esa parte. Entonces, las propuestas emergentes que plantea Perú Libre es crear un sistema de calidad internacional que apunte a tener 5 universidades dentro del top iberoamericano del mundo, dentro de las 100 mejores universidades. ¿Cómo? Generando investigación, innovación y desarrollo. Asimismo, propone Perú Libre que estas memorias anuales que las universidades, los rectores presentan al Estado como un cumplimiento de función y un cumplimiento de rendición de cuentas, deben ser tomadas como una demanda de necesidades. Y estas demandas de necesidades deben ser financiadas, deben ser presupuestadas, deben ser normadas. ¿Para qué? Para regular ágilmente este presupuesto y mejorar la calidad de la educación en las universidades. Y que estos jóvenes no estén saliendo con limitaciones, sino que tengan todas las competencias profesionales para una inserción laboral. Asimismo, generar un sistema de indicadores abierto en base a la información SUNEDO, SINIACE y las filiales de algunas universidades. Que esta SINIACE y SUNEDO debe generar un espacio abierto. Y sobre eso Perú Libre propone generar un sistema de indicadores abiertos. Asimismo, Perú Libre propone promover la integración de facultades para trabajos multidisciplinarios. Muy bien. Muchas gracias, señor Wilmer Ortega Chávez. Le corresponde ahora tratar el tema de la educación superior universitaria al especialista del partido Fuerza Popular. Señor Paul Neira, tiene usted también
8 minutos para su intervención. Muchas gracias, doctor Wexler. Un saludo a mi colega, el doctor Wilmer, desde aquí, un saludo. Una de las primeras cosas que nosotros queremos resaltar es que del sector del nivel educativo, educación superior, brotan y se forman nuestros docentes, también de los superiores pedagógicos. Quería dedicarme solo un par de minutos a poder plantear la importancia de los docentes en todo este proceso, que provienen justamente de este nivel que estamos discutiendo ahorita. La primera de ellas tiene que ver con el desarrollo de rutas que nos permitan que los profesionales de la educación sean realmente reconocidos como profesionales y no como trabajadores de la educación. Esto implica que los docentes tienen que adquirir en el trabajo, en la interacción con el sector universitario, mayores competencias, alcanzar el nivel magisterial que ellos requieren y su dignidad así lo amerita. Fortalecer la meritocracia entonces es fundamental para nosotros, apuntalar la evaluación, pero justamente las universidades en su rol de formar profesionales cada vez más capaces van en un gobierno de fuerza popular a desarrollar competencias que los ayuden a avanzar en el proceso que establece la ley de reforma magisterial. Diseñaremos así, junto con las universidades, con los docentes y con la academia, un catálogo de certificación de competencias docentes escalonadas que permitan de que un docente sepa exactamente que entre el primer nivel magisterial y el segundo nivel magisterial hay este conjunto de competencias que tiene que adquirir, y así progresivamente. Y ese trabajo lo vamos a hacer como lo hicimos en el Proyecto Educativo Nacional desde las regiones, consultando a más de 500.000 de personas en el país para poder establecer ese plan que marca la ruta de los próximos 15 años del sistema educativo peruano. Así vamos a recuperar los saberes y conocimientos del profesor de aula, consultándole en una interacción entre la academia y lo que sucede en los salones de clase. Nos preocupa también el rol y la carrera de los directores y equipos directivos y gestores de la educación. De nuevo, la universidad ahí cumple un rol fundamental, pero ahí nos vamos a conectar con los COARES, entendiendo a estos como centros de innovación y de desarrollo, de oportunidad para que nuestros docentes, nuestros directores puedan acceder a estos espacios privilegiados y hagamos de que justamente en todas las regiones estos centros de alto rendimiento sirvan a toda la comunidad. Esa innovación digital, ese desarrollo va de la mano justamente con las universidades y no queríamos, como Fuerza Popular y como planteamiento, dejar de lado estos caminos que son fundamentales. Respecto específicamente al sistema universitario, entendemos que la universidad y la academia son fundamentales para formar personas y profesionales, y en ese orden además, personas y profesionales que el Perú necesita. Fomentar la innovación que la pandemia nos ha obligado a entender que tenemos que seguir apostando por ella, y así también la investigación, la ciencia y la tecnología para resolver y aliviar los problemas de los peruanos de a pie. No basta solo conseguir con esta lógica de que la única medida de la calidad de una academia en el país son cuántos papers que nadie lee, sino soluciones concretas para los peruanos. Y en esa línea planteamos 5 líneas fundamentales de trabajo para la reforma universitaria. La primera, culminar el proceso de licenciamiento exigiendo que las universidades que ya recibieron su licenciamiento terminen los requerimientos y recomendaciones. ¿Por qué? Porque se tiene que acabar el proceso. Porque recordemos además que esos compromisos son irrenunciables con la calidad y las condiciones básicas que impulsa la reforma y el espíritu de la misma. En segundo lugar, asumimos el reto de fortalecer a los docentes universitarios en las universidades públicas, logrando que entre un 60 y 40% de estos docentes cumplan con las exigencias de la ley respecto a los grados y formación que tienen que alcanzar. Para ello, vamos a crear un fondo al cual accedan estos docentes públicos para culminar sus estudios de maestría y doctorado y disminuir esas cifras de incumplimiento. En tercer lugar, vamos a fortalecer a las universidades y sus capacidades para poder hacer gestión académico-administrativa. Muchas veces estamos solo mirando el problema académico y de lo que sucede en la clase, pero tenemos que recordar que las universidades son instituciones de gestión también, y vamos a fortalecer a esos cuadros con formación en cada una de las necesidades de las 50 universidades públicas que hay en el país. Vamos a incrementar en esa línea y fortalecer la investigación, innovación y ciencia en las universidades públicas con 2 acciones concretas. Vamos a asignar más recursos públicos de forma ordinaria, para gasto ordinario, para más proyectos de investigación, y se incrementen los niveles de investigación en las universidades públicas.
investigación de peruanos para peruanos. Asimismo, vamos a proponer un paquete de normas que permitan acelerar la ejecución de los fondos del canon que hoy en día 31 universidades públicas ya tienen a su disposición. Al momento, al día de ayer, según consulta en el MEF, hay 1.100 millones de soles para ejecutar y fortalecer la investigación en regiones que respondan a las necesidades de las regiones. Vamos a aumentar la matrícula de las universidades públicas. Proponemos desarrollar entonces, en un gobierno de fuerza popular, el más agresivo e histórico proceso de ampliación de la matrícula en universidades públicas de los últimos 25 años. Nuestra meta es lograr que al 2026 dupliquemos el número de jóvenes que estudian en la educación superior universitaria. Pero no creemos que se debe repetir la misma idea de crecimiento de solo fierro y cemento. Entendemos que es el momento de desarrollar una formación universitaria híbrida, que se extiende en todas las regiones, que use la red dorsal para poder traer la tecnología y la educación virtual a más peruanos en las universidades públicas. Ese crecimiento implica realmente una democratización real de la educación superior sin comprometer la calidad, porque a la par de esto vamos a poner los recursos que se necesitan para que no se comprometa la calidad. En Fuerza Popular, además, somos profundamente conscientes de que hay 231.000 estudiantes de universidades no licenciadas que pueden y tienen en peligro ver truncado su proceso de desarrollo personal y profesional. Para ello proponemos una extensa política de becas, facilidad de traslados a universidades nacionales. Para eso hacemos este crecimiento de la matrícula y además impulsar el crédito educativo que ha sido relegado, pero además avalado por el Estado peruano, para que los profesionales terminen sus procesos y culminen sus estudios. Vamos como Estado y como sociedad a darle el soporte a nuestros próximos profesionales. Muchas gracias, Paul Neira. De esta manera hemos concluido la parte de las exposiciones de 8 minutos cada uno de ambos representantes de Perú Libre y Fuerza Popular. Como corresponde, ahora tendrán 2 minutos cada uno para la dúplica, para las precisiones, para los planteamientos concretos, para las críticas, para las constataciones, como ustedes gusten. Entonces, tiene el señor Wilmer Ortega Chávez 2 minutos. Adelante. Muy bien, gracias. Colega Paul, cierto, algunos tópicos que usted toca, coincido con el licenciamiento, coincido con la brecha digital, coincidimos nosotros con esos postulados. Sin embargo, si vamos al contexto real de las universidades del Perú, por experiencia, visité muchas universidades y por eso le digo, ¿qué pasa con el licenciamiento en las universidades que no tienen las condiciones básicas de calidad que hace el Estado y cómo va a garantizar el Estado la implementación? Acaba de hablar de fierros y infraestructura. En una casa donde no se puede habitar, no se puede dar calidad. Sin embargo, dentro del escenario de la política, mucho hablamos de calidad educativa en las universidades. Eso es uno. Al respecto del licenciamiento. ¿Cómo mejorar los mecanismos de licenciamientos a través de la SUNEDU en las universidades públicas del Perú que tienen las necesidades emergentes, como las infraestructuras inadecuadas, laboratorios que no cuentan con alto impacto de calidad, etcétera? El otro punto es el sistema de revisión de los currículos nacionales en las universidades sobre la inserción laboral a las competencias laborales del Perú y del mundo. Muchas gracias, señor Wilmer Ortega. Corresponde ahora al señor Paul Neira, de Fuerza Popular, hacer uso de los 2 minutos que le corresponde. Muchas gracias, doctor Wexler. Wilmer, hay coincidencias efectivamente, y yo creo que hay una cosa fundamental, que es que el sistema es un sistema. Y uno de los elementos que tiene que ver con las debilidades de la infraestructura tiene que ver con aprovechar a través de la tecnología digital el que hay espacios de laboratorios técnicos, infraestructura en universidades importantes en el país que se pueden compartir mientras que vamos construyendo efectivamente ese espacio adicional. Para poder responder a tu pregunta, y te agradezco mucho por ella, yo quisiera más bien atender algunos elementos. El primero es que nosotros sabemos que palabras como
revisión, reorganización, reestructuración, que han sido mencionadas por el candidato de Perú Libre, encierran en sí mismas la semilla de la destrucción de todo lo avanzado y todo lo logrado, que comprometen a 1.800.000 estudiantes en todo el país que forman parte del nivel de educación superior. Es un temor que tenemos porque estas palabras efectivamente son muy peligrosas. Y ahí viene esta pregunta. Tú hablabas en tu intervención, estimado colega, que vamos a hacer una alianza con la empresa privada, vamos a hacer una alianza que construya y empuje las condiciones básicas de calidad cuando están cuestionando a la misma SUNEDU y su trabajo. ¿Cómo equilibrar, cómo ser consistentes ese nivel? Nosotros, desde Fuerza Popular, creemos profundamente que es importante, en primer lugar, fortalecer el rol de la SUNEDU en su rol de impulsar las condiciones básicas de calidad, pero también es impulsar el rol rector del Ministerio de Educación en fortalecimiento de que sea ella la que ayude a que se construyan las capacidades en las universidades que tú reclamas en todo el país. Yo no soy de Lima, yo soy de provincia, también igual que tú. Y es la única forma de impulsar la calidad de manera sostenida, tener por un lado a alguien que me impulse y por otro lado alguien que me cuida. Por un lado el ministerio que impulsa, que invierte, que propone, y por otro lado... Muchas gracias, querido Paul. Su tiempo ha concluido. De esta manera, damos por concluido el segundo bloque sobre la educación superior universitaria. Siempre los tiempos no son suficientes para poder desarrollar con amplitud y concretar seguramente muchas ideas que tienen cada uno de ustedes, pero tampoco podemos hacer un debate muy extenso que después agote a los amigos y amigas que están participando. Quiero darles un dato a los equipos de Fuerza Popular y Perú Libre que nos están viendo y escuchando cerca de 1.500 personas por los diferentes Facebook. En algún momento esta cifra ha oscilado, pero lo permanente son 1.500 participantes. O sea, que este encuentro ha generado una gran expectativa en la comunidad educativa. Igualmente, en los medios de comunicación. Hoy veía muy temprano que muchos medios de comunicación daban espacios para hablar de este evento que organiza la ANUP y FIPES, pero que auspician Asiste Perú y ASUP, es decir, toda la Academia de la Educación Superior. Muy bien, ahora viene el tema más importante, las realizaciones, los hechos, etc. Y este tema se denomina gestión, presupuesto y conectividad. En este bloque no habrá dúplicas ni una intervención posterior a la principal, que tal como se ha venido desarrollando en los dos bloques anteriores. En esta ocasión, el señor Juan Cadillo por Perú Libre y el señor Gustavo Nakamura por Fuerza Popular van a tener cada uno 5 minutos. No habrá dúplica, ni réplica, ni complementación. Así que, de acuerdo al orden establecido, le doy el uso de la palabra al señor Juan Cadillo por el partido Perú Libre. Muchas gracias, Fidel. Cuando yo hablaba del PEN y de ciertos elementos que me corrigió Fidel, es importante entender que todo plan tiene que tener un respectivo presupuesto. Y mi emoción hace que pueda ir a corregirme.
pero yo pienso hasta ahora que cualquier plan debe ser adecuadamente financiado y tener un conjunto de responsables. Y a veces esos elementos de dejar que cada organización, cada área pueda implementar, puede ser un gran error y una falla que de seguro podemos corregir. Seguidamente debo decir que es importante ver más allá de lo evidente. Por lo general nosotros nos hemos quedado en el sentido de que todo tiene que ser orientado hacia la desconfianza, hacia no el cuidado de nuestra identidad, a no sentirnos capaces o a no confiar en el otro. En el caso de la gestión, uno de los grandes problemas es que nuestros gestores están inmovilizados por las normas, por las leyes, y es muy importante empezar a trabajar en la administración pública y empezar por el sector educativo en un cambio de actitud. Podemos tener planes, podemos tener normas, podemos tener presupuestos, pero si siempre tenemos la desconfianza, ni un sol va a ser invertido. Y eso nos hemos dado cuenta, por ejemplo, con las escuelas. También es importante tener en cuenta que la data tiene que ser visible y abierta. Es importante la digitalización del sistema y añadir y eliminar determinados pasos redundantes de tal manera que podamos añadir valor. Asimismo, es importante escalar la inversión en educación, pero con presupuestos que generen capacidades. Y esas capacidades en realidad tienen que confiar en el ser humano. Desde Perú Libre pensamos que podemos tener 5 universidades top en Iberoamérica y aspirar a generar las bases para tener una universidad dentro de las 100 mejores. Nadie nos dice que, o todos nos dicen que eso es imposible, pero en realidad sí podemos. Y ahí destinamos el presupuesto de los diferentes canos y sabemos redefinir estos elementos. Y empezamos a ver, por ejemplo, el gas de camisea, cómo podemos renegociar estos elementos para poder obtener un mayor valor, que en realidad puede llegar a miles de millones de dólares que nos van a permitir financiar la educación. Para nosotros es importante entender que todos los elementos de cambio empiezan por el cambio de actitud. Un cambio de actitud que busca pensar y entender lo divergente. Muchas veces cuando todos pensamos igual, ahí hay un gran problema. Es importante experimentar, retarse. En nuestro sistema educativo, lamentablemente, tenemos miedo a fallar. Y en mi caso, yo no tengo miedo si en algún momento alguien me corrige. Y creo que si corregimos a cualquier persona, entonces hay la posibilidad de que mejore, entienda y pueda actuar mejor. Y algo te sale bien, pues tienes que retarte a olvidar y destruir eso y buscar algo mejor. Es importante generar dentro de la comunidad universitaria, los institutos superiores, el sentido de resiliencia. Nada es imposible para los peruanos cuando nos unimos. Si bien es cierto, luego de esta campaña se va a terminar de repente con algunos enemigos, es importante entender que esta campaña es un proceso más democrático, y este proceso democrático es el que tenemos que construir en educación. Tenemos que invertir en todos los peruanos y en todas las peruanas. Es importante en los aspectos de calidad, de centrarnos en las niñas, de centrarnos en los que menos tienen. Nosotros sabemos desde hace muchos años y reclamamos desde las provincias que hay excesivo centralismo. Y el centralismo reclama a la vez que seamos más productivos, que seamos mejores, que sepamos más inversión. Lo que nos olvidamos es que si todos nos pusiéramos en el mismo piso, si tuviéramos las mismas computadoras, si tuviéramos la misma estructura, si tuviéramos acceso a los mismos datos, entonces eso sería más igual. Podríamos desempeñarnos mejor. Y eso es muy importante. Tenemos que apostar a la digitalización en la educación, quitando aquellos elementos que no nos sirven. El empleo de los sistemas informáticos, el empleo de toda esa tecnología no simplemente va a servir para automatizar el error. Nosotros tendríamos que entender que tenemos que... Muchas gracias, estimado señor Juan Cadío. Su tiempo ha concluido. Y ya, para cerrar la participación de todos ustedes en estos temas que hemos tratado hoy día, voy a presentar
a Guillermo Nakamura por el partido Fuerza Popular para tratar también el tema de gestión, presupuesto y conectividad. Señor Nakamura, tiene usted 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, doctor Berli, y un saludo también a Juan Cadillo como maestro que es. Bien, nosotros como marco, en el tema de la gestión, lo primero que tenemos que decir y reafirmar el tema del proyecto educativo nacional. Y no solamente eso, nosotros tenemos como base las conclusiones del acuerdo nacional, donde Fuerza Popular también participó, y varios partidos políticos. Si hay consensos, ya desde antes tenemos que seguir en esa ruta. No nos equivoquemos sobre ese camino, Juan. El proyecto educativo nacional no es para tirarlo, es para trabajarlo, a pesar que no hemos estado de repente vinculados a hacerlo. Sobre el tema de la gestión, tengo que hablar que nosotros vamos a trabajar un sistema integral de la gestión. Tenemos un sistema que está totalmente disperso. Es hora de trabajar un sistema único, administrativo y de recursos humanos. No podemos seguir con un sistema que en una UGEL dice una cosa y en una dirección dice otra cosa. En un gobierno de Fuerza Popular se va a trabajar eso en los 5 años. Nos vamos a ir a los 5 años, no nos vamos a perpetuar en el poder y vamos a trabajar eso. Número 2, el Consejo Nacional de Educación. Reafirmamos el Consejo Nacional de Educación, pero tienen que participar todos. Juan, tú podrías participar en el Consejo Nacional como maestro, y todos los maestros y las instituciones públicas y privadas. Olvidémonos de los sesgos, que la pública es una cosa y la privada es otra cosa. El Perú es uno solo. Y vamos a trabajar sobre el Consejo Nacional porque necesitamos un Consejo unido y de consenso. ¿Vamos a trabajar una reorganización en el Minedu? Sí, pero en un enfoque a procesos, pero un acompañamiento específicamente en las regiones, pero no de forma punitiva. El acompañamiento pedagógico es formativo, y eso es lo que queremos trabajar desde Fuerza Popular. 4, revisaremos la sobreregulación que hemos tenido en las instituciones educativas. Es hora de trabajar juntos, es hora de que nos unamos los peruanos. Juan, tú has trabajado en una fundación como Fundación Telefónica, que es del ámbito privado, y me alegra escucharte que quieres esa alianza entre la alianza pública-privada, cosa que lamentablemente tu candidato no lo cree, porque él no cree en la inversión privada. 5, fortalecer la autonomía y el liderazgo educativo de los directores. El sistema, los docentes estamos al servicio del sistema. No, el sistema tiene que estar al servicio de los docentes, señores. Y eso es lo que vamos a buscar desde Fuerza Popular. Necesitamos que los docentes tengan ese poder y ese espacio. 6, vamos a trabajar una política de educación a distancia transversal a todo el sistema. La pandemia nos ha reflejado justamente eso, que tenemos una brecha, pero es hora de unirnos y trabajar justamente de forma transversal. No tenemos una política de educación a distancia. Sobre el presupuesto, punto número 1, un crecimiento sostenido hasta llegar al 6% del PBI. Esto se mencionó en el Acuerdo Nacional y lo vamos a cumplir, es nuestra intención, pero no podemos engañarles diciendo que el 10% del PBI vamos a dar a la educación. Si eso fuera así, no va a alcanzar ni para el Ministerio de Ciencia y Tecnología que el señor Castillo está promulgando. ¿De dónde va a salir el presupuesto? Si solamente tenemos el 23% del PBI, es el presupuesto nacional. No hablemos con demagogia, por favor, y no engañemos a la población. Punto número 2, la reestructuración del presupuesto del Minedu. El Minedu tiene que empoderar y dar el presupuesto ¿a dónde? A los docentes, a la carrera docente. 2, materiales educativos. 3, infraestructura. Ellos son es el cambio de la educación. No es haciendo grandes diseños y diagnósticos que en los últimos 10 o 15 años, tus aliados, Juan, hoy que estás en un partido, son los que han diseñado este país. Ya han sobrediagnosticado. Ya basta de sobre diagnósticos. Es hora de hacer las cosas. Y ojalá que podamos hacerlo juntos. Juan, estés tú en el lado, en el Ejecutivo, o estemos nosotros, porque tenemos que trabajar conjuntamente. 4, una medida concreta sobre presupuesto. Concluyo mis estudios. ¿Qué cosa es eso?
entre agosto y diciembre entregaremos 350 millones de soles para los estudiantes de las zonas más vulnerables, para que puedan acabar su educación, tanto a nivel privado como público, para todos, educación básica y educación superior. Y me permito hablar ahora sí sobre los docentes. Nosotros hemos dicho de primera instancia. Muchas gracias, señor Nakamura. Señores representantes de los partidos de Fuerza Popular y de Perú Libre, la educación requiere compromisos fundamentales para concretar resultados. El país reclama resultados. No reclama discursos. Por eso es que cuando ustedes han planteado en sus diferentes intervenciones, me parece bien que se dé prioridad a la innovación educativa, pero eso está relacionado con la autonomía de la escuela, que también se ha dicho acá. No se puede innovar. Y cuando se habla de la gestión del sistema educativo, si es que seguimos plagados de normas, más documentos que realmente no ayudan a seguir adelante. La educación inicial que se ha tocado acá, para darle el lugar que corresponde, implica pensar que hay niños en educación inicial que el 2020 y el 2021 no están teniendo educación oportuna. Y cuando se dice, o han dicho acá los integrantes, de generar una educación mixta, una educación híbrida, eso tiene que ver con una alternativa posterior a la pandemia, que me parece bien, porque el gobierno del partido que salga electo va a tener 5 años. Y en ese sentido, no solamente es importante darle lugar a la matemática y a la lectura, sino darle importancia en todo lo que se refiere al desarrollo holístico e integral del alumno, incluyendo, lo agrego yo, el desarrollo socioemocional. Es verdad, los centros están abandonados. Y acá se ha planteado de manera coincidente que se les va a potenciar. Y eso tiene que concretarse para que hayan profesores calificados y para que haya módulos técnicos ocupacionales que sean pertinentes a cada realidad del país y en vinculación con la demanda del mercado laboral. También he visto coincidencias en lo que corresponde al tema de los institutos y escuelas de educación superior, sean las que forman maestros como aquellas que forman también profesionales técnicos. La educación técnico-profesional también se ha planteado acá, en el caso de los centros, de los institutos y escuelas de educación superior, lógicamente son planteamientos pertinentes que hay que poner en práctica para que se concrete de una vez esta alternativa para los estudiantes peruanos.
esa posibilidad que se ha dejado entrever acá, de que los alumnos buscan la universidad y no le dan el valor que corresponde a la profesionalización en un proyecto de vida, también se puede efectuar en los institutos y escuelas de educación superior tecnológica. Se ha mencionado a los institutos pedagógicos en lo que se refiere a la docencia, que no debe estar exenta en la ejecución de los planes de gobierno. Hay un tema de búsqueda de la diversificación. Hay también planteamientos como competencias digitales y hay propuestas sobre la necesidad de invertir. Creo que todos estaremos de acuerdo en que el problema es que las políticas educativas nacionales se concreten con autonomía en las instancias descentralizadas y fundamentalmente en las instituciones educativas. Se habló ya en el tema de la educación superior universitaria del CINEASE. Tiene muchos años que está ahí y tiene que haber una decisión gubernamental sobre el tema. También se ha hablado de fortalecer la SUNEDU y de generar un vínculo entre universidad, sociedad y empresa para generar una formación técnico-profesional y una formación universitaria que responda a los requerimientos del desarrollo sociocultural y económico productivo del país y desde luego a la demanda del mercado. El tema de cerrar la falta de conectividad y promover todo el entorno digital, creo que ha sido un denominador común. El tema es que hay que concretarlos. Porque, por ejemplo, las tablets fueron anunciadas en marzo del 2020 y la Contraloría y los mismos alumnos y padres de familia estamos viendo que este programa aún no se concreta y hay varios déficits que hay que mirar. Entonces, se ha planteado acá el fortalecimiento de la entrega de recursos tecnológicos. Está muy bien, pero no basta con anunciarlos, ni siquiera con tener el presupuesto correspondiente. El tema es la gestión para que estos recursos tecnológicos y digitales estén en manos de alumnos y profesores capacitados en un tiempo apropiado para no generar ilusiones vanas. También se ha hablado acá del presupuesto del gas de camisea. Lo puesto así, es decir, en otras palabras, poder obtener recursos para poder fortalecer la inversión en el sector. También se ha planteado la necesidad de una diversificación pertinente de acuerdo a las realidades educativas. Quiero decir, porque al final se ha planteado nuevamente el tema del proyecto educativo nacional al 2036,
que este es un documento general que, como dije antes, ha sido desarrollado por el Consejo Nacional de Educación, que no son los miembros actuales del Consejo, son los miembros que terminaron el año pasado para dar lugar a nuevos consejeros con un periodo de vigencia hasta el 2026. Me parece bien que el proyecto educativo nacional se convierta en un referente para concretar las políticas, las medidas y la obtención de resultados. Creo que en líneas generales sus aportes van a ser valorados por todos los que nos están mirando y escuchando. Yo quisiera terminar agradeciéndoles su participación, pero por favor, traten de concretar las medidas para que la gestión, ya sea de Fuerza Popular o de Perú Libre, se exprese en resultados. Es decir, pasar del discurso a los resultados, pero también a la priorización de las medidas educativas. Pero ojo, estamos en una situación de emergencia. Tienen que generar, además de medidas para los 5 años, medidas para los primeros 100 días. ¿Qué va a pasar con la educación a distancia durante el año? ¿Va a llegar a julio? ¿Va a llegar a noviembre? ¿Va a llegar a diciembre? ¿Se van a vacunar los profesores? ¿Vamos a entrar a la semipresencialidad en los ámbitos rurales como se está tratando de hacer actualmente? ¿Qué va a pasar el 2022? ¿Volveremos todos a la educación presencial, que es tan importante, sobre todo en el nivel de la educación básica? Lo que quiero expresar, después de haber escuchado sus magníficos planteamientos, es ver el corto plazo que requiere de medidas urgentes para que la educación a distancia, mientras se desarrolle, y de hecho creo que va a continuar después de julio, en que ingresa el gobierno que sea elegido, pero también ver, no solamente decir hay que regresar a la presencialidad, sino que hay que trabajar duro para volver a la presencialidad, resolviendo previamente el tema de la pandemia, pero también resolviendo el tema de la infraestructura educativa. Termino diciéndoles que el modelo educativo que deben tener siempre presente en los planes de gobierno son los propósitos del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Más allá de cualquier consideración, hay que tener en cuenta la equidad y la inclusión, la ciudadanía plena, el bienestar socioemocional y desde luego la prosperidad, la productividad, la investigación, la innovación y el desarrollo sostenido. Les agradezco a todos ustedes en nombre de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, en nombre de FIPES, que es la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, así como de nuestros auspiciadores,
la Asociación de Universidades del Perú y también Asiste Perú. Les deseo buena suerte, les agradezco mucho y a todos los que nos han estado escuchando y viendo, les agradezco también la posibilidad de ponernos en contacto con nosotros para que en el marco de un diálogo productivo los equipos de planes de gobierno nos digan lo que están pensando y planteando en caso de ser gobierno a partir de julio del 2021, sino también para que haya una retroalimentación conjunta. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Idel Bessler, y felicitaciones por la conducción de este importante y oportuno evento. De esta manera hemos llegado a la parte final de este gran debate de equipos técnicos de educación de los partidos políticos Fuerza Popular y Perú Libre. Vamos a pedir a los panelistas que nos acompañen en una foto grupal, para lo cual solicitamos que tengan la cámara abierta y al comité organizador coordinar internamente para que puedan apreciarse en una foto grupal, por favor. Muchísimas gracias de todo corazón al equipo técnico de Fuerza Popular, compuesto por Gustavo Nakamura, Guillermo Molinari, Miriam Ponce y Paul Neira. Muchísimas gracias de todo corazón al equipo técnico de Perú Libre, compuesto por Juan Carillo, Joel Troncos Castro, Wilmer Ortega Chávez. Y una vez terminada esta sesión, acompáñenos por favor unos segundos en la parte interna, estimados panelistas, para unas precisiones finales. Vamos poniendo la foto grupal, por favor. No queremos dejar de agradecer al comité organizador de ANUP y FIPES, Elliot Fuentes, Nancy Rojas, Alexis Sánchez, Giancarlos Germán, Martín Minaya, Daniele Bonilla, Evelyn Blácido y un servidor Bruce Sainz. Muchísimas gracias. Bien, vamos a la foto en el Facebook y tanto a Fuerza Popular y a Perú Libre alcemos la mano saludando a todos los miles de peruanos, no solo del sector educación, sino también a todos nuestros compatriotas del Perú entero, con la promesa de que solo unidos venceremos al COVID-19 y a la pobreza. Por favor, una vez que sean gobierno, no se olviden que la educación no solo es preparación para la vida, la educación es la vida misma y el Perú realmente los necesita hoy más que nunca. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Saludamos a todo el público que está en el Facebook, por favor, con la mano alzada, vamos saludando. Muchísimas gracias a nombre de Orestes Cachay Bosa, presidente de ANUP, de Juan Manuel Ostoja, CEO de FIPES, de USIL, CEO y presidente de FIPES. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Hasta la próxima. Salud. Paul, ¿cómo estás? Gusto de verte. Hola Juan, no te pude saludar porque yo tenía que hablar con Wilmer.